Avui ens acostem fins a Oliva, una ciutat de la comarca de la Safor, plena d'història i cultura, situada en un entorn privilegiat, a mig camí entre la mar i la muntanya, que compta amb el cordó dunar més important de la província de València i també amb una de les propostes gastronòmiques més singulars de la Mediterrània. Oliva nace como ciudad después de la incorporación de la comarca de la Safor a la Corona de Aragón en 1240. Parte de lo que es hoy el término municipal de Oliva fue concedido por el rey Jaume I a Francesc Carròs, que era un capitán de una carroza, uno de tantos personajes que acompañaban al rey en sus conquistas. La villa nace en un cruce de caminos entre lo que es el interior de la provincia y la costa. La nueva villa cristiana adopta el nombre de una antigua alquería musulmana, Aureba, que ya en el llibre del repartiment y en otros documentos aparece posteriormente como Oliva. Entre los grandes personajes de Oliva hay que citar al primer conde de Oliva, Francesc Gilabert de Centelles, al cual se le concedió el título de conde por los servicios prestados a Alfonso el Magnánimo en la conquista de Nápoles en Italia. Los Centelles, junto con los Borja, son dos de las grandes familias nobles del antiguo Reino de Valencia, y son dos de las grandes familias que por la riqueza del cultivo de la caña del azúcar y la producción de azúcar son una de las familias más ricas y más adineradas. Es un término municipal grande para estar en la costa, con 60 kilómetros cuadrados de término municipal, tiene un parque natural, tiene montaña, tiene unas playas magníficas, en torno a los 9 kilómetros, con una característica que la diferencia del resto, que son esas dunas naturales. Oliva tiene el 65% de todas las dunas de la Safor. En su momento del boom urbanístico, municipios como Andía y Denia entraron al boom de crecimiento urbanístico, y Oliva en aquel momento, que sí que ya por circunstancias determinadas no entró a ese crecimiento. Si nos vemos en la provincia de Valencia, ya, ostras, solo quedan pocas dunas. Y luego ya, si nos vamos a una visión ya de España o de europea, nos damos cuenta que tenemos un entorno con un hábitat súper frágil, súper acotado, y que queda muy poco, ¿no? Entonces, lo que en un momento determinado pues se expolió porque no se sabía su valor, ahora nos damos cuenta que tiene valor, y el Ayuntamiento de Oliva, por supuesto que coge esa situación y la pone como un punto fuerte de su estrategia. El perfil de turista internacional es centroeuropeo, Reino Unido, Holanda, Francia, Alemania, y sobre todo son usuarios de camping y amantes de la naturaleza. Claro que sí, el tipo de perfil de este turista son, en primer lugar, amantes de la naturaleza y de las playas. Es decir, la Marjal es fundamental, ¿no? Ha tenido muchas vicisitudes y muchos problemas, y lo que sí que es cierto que con el tiempo pues nos vamos dando cuenta, los ambientalistas, los agricultores, que debemos de convivir todos juntos, ¿no? Si ponemos un poco de nuestra parte todos, ¿no? Se puede ir adelante. Y esto lo digo por el parque de la Marjal, porque en su momento pues fue mucha protección y se ha llegado a una conjunción de convivencia del cultivo del arroz, preservación de espacios de máxima protección sin ningún tipo de cultivo, y una zona perimetral de usos y de disfrute, ¿no? También nos hemos dado cuenta que el medio ambiente así no sirve de nada, hemos de ponerlo en valor, la gente lo ha de disfrutar para aprender a conservarlo. A nivel tradicional, cocina de aquí popular, siempre se suele destacar 3 platos, sobre todo. Tenemos la pebrera farcida, tenemos el figatei, tenemos la coca de oliva, que es muy tradicional en todos sus vertientes, ¿no? Tanto la dulce como la salada, de diferentes sabores. Pero además de todo esto es necesario recalcar y dar a conocer que en Oliva hemos tenido mucha tradición de cocina de marjal. La gamba ambleda y la anguila, que estos son comidas autóctonas de aquí, de la Marjal de Pego. Esto yo sé hacer mucha esta cocina porque resulta que mis padres vivían allí, iban a cazar cogían la anguila, cazaban patos, hacíamos gamba ambleda, cuando no había de comer pues iban al río y traían comida. Con atún salado, que aquí decimos de tronc, pimiento rojo, tomate, berenjena, ajo y perejil.
Es un plato de verano, pero en invierno también se come. El pimiento relleno de arroz, que es la pebrera farcida de oliva, que esto en pocos sitios lo saben hacer también porque se rellena de arroz, toñiña, y esto es muy típico de aquí. Mi abuela ya las hacía, mi bisabuela, que no la conocí, y se la enseñaría a mi abuela, y mi abuela a mi madre, y yo aprendí de mi madre. Estas cocas les llamamos cocas de pasta bona. Estas están elaboradas con harina, levadura, sal y aceite. Son como si fuera la masa del pan, por eso decimos de pasta bona. Tanto Cabanilles como Gregorio Mayans lo comentan en sus escritos. La harina de trigo es la que tomaban las familias adineradas, las familias pudientes de la localidad, y en cambio la harina de maíz ya en esa época era la que más se utilizaba por la gente más llana, ¿no? He hecho de tres clases: coca de bleda en Baello, coca de pebrera y tomaca en Boñítol y coca de pésols y ceba. Y toda esta comida es la que llevamos aquí en Oliva, en el corazón. I ara entrem a la recta final.